profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo. Y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos, y entregaré a Egipto en manos de señor duro, y rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y secará, y se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los fosos. La caña y el carrizo serán cortados, la padrera junto al río, junto a la ribera del río, y toda la sementera del río se secarán, se perderán y no serán más. Los pescadores también se entristecerán. Harán duelo todos los que echan anzuelo en el río, y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. Los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos, porque todas sus redes serán rotas, y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. Ciertamente son necios los príncipes de Zoán, el consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón, yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos? ¿Dónde están ahora aquellos tus sabios que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto? Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos bendigas esta tarde, Señor. Venimos hambrientos de la palabra, hambrientos del Evangelio, extendiendo nuestra mano como siervos, esperando que recibir algo de su amo, aunque sean las migajas, Señor. Queremos recibir de los tesoros de tu palabra. Muéstranos a Cristo, Señor, y edifica tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Hace unos meses atrás vi un video que hizo una campaña antidrogas. En este video sale una chica bailando y pasando un buen tiempo en una discoteca. Pero después se muestra la realidad, que ella era una indigente que estaba bailando sola, sucia, en medio de la calle, confundida y solo imaginándose que estaba en una discoteca por el efecto de las drogas. Y esto lo menciono porque el pecado trae confusión y autodestrucción sobre una persona o una nación. Y esto es similar a lo que veremos hoy, de cómo Dios a veces envía un espíritu de confusión como juicio sobre una persona o una nación para su destrucción. El título del sermón es La confusión y salvación de Egipto. La confusión y salvación de Egipto. Y lo veremos en 3 puntos. Punto número 1, el juicio de la confusión. Punto número 2, el juicio de la autodestrucción. Y punto número 3, la salvación de Egipto. Punto número 1, el juicio de la confusión. Note conmigo el versículo 1, que dice, profecía sobre Egipto. En esta sección de Isaías abrimos con una profecía sobre Egipto. Y como bien saben, históricamente Egipto es una nación enemiga del pueblo de Dios. Egipto es la nación que esclavizó a Israel cuando se levantó un nuevo faraón, quien no conocía a José. Egipto es la misma nación a la cual Dios envió a Moisés para partir el Mar Rojo y redimir a su pueblo de la esclavitud. Y en nuestro pasaje, Egipto es la misma nación bajo juicio en los tiempos de Isaías. Noten la parte final del versículo 1, dice, profecía sobre Egipto, he aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto. Aquí vemos una imagen simbólica de Jehová como un guerrero montado sobre una nube. No sé si han visto las películas antiguas de los gladiadores. En esas películas uno puede ver que algunos guerreros tienen un carruaje de caballos. Y es la misma idea aquí. Figurativamente, Jehová es ilustrado como un guerrero sobre un carruaje, pero este carruaje no tiene caballos, sino es una nube. Y Jehová en su carruaje está con la espada desvainada, dirigiéndose a la nación de Egipto para juzgarlos.
Ahora, noten lo que sucederá cuando Dios llegue a juzgar a Egipto. Noten el versículo 1, parte final, desde la parte primera hasta la parte final, dice: profecía sobre Egipto, he aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Aquí Jehová está montado en una nube, y obviamente es figurativo, no literal, y va en contra de Egipto. ¿Y qué hacen los ídolos o los dioses con D chica de Egipto? Los ídolos, los dioses con D chica de Egipto, temblarán delante de Jehová, quien es Dios con D mayúscula. Y aquí vemos una comparación y contraste entre la superioridad de Jehová a los dioses con D chica de Egipto. Pues aquí los dioses o ídolos de Egipto tiemblan ante Jehová. Y aún dice que los mismos egipcios se espantan y se quedan sin aliento porque grande y temible es Jehová de los ejércitos. Ahora pregunta, ¿cómo se vería este juicio de Dios sobre Egipto? ¿Acaso Dios enviaría plagas a Egipto, como lo hizo en el pasado? No. ¿Acaso Dios haría llover fuego y azufre sobre Egipto? Tampoco. ¿Acaso habría un diluvio? No. Entonces, ¿cuál sería el juicio de Dios sobre Egipto? Escuchen, Dios juzgaría a Egipto por medio de enviar un espíritu de confusión sobre la nación. Noten el versículo 2, dice: levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Aquí vemos el juicio sobre Egipto vendría en la forma de confusión. Es decir, Dios enviaría un espíritu de confusión sobre la nación. Y en esta confusión los mismos egipcios se matarían y se destruirían entre ellos mismos. Hermano contra hermano, prójimo contra prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. En otras palabras, habría una guerra civil por esta confusión donde la nación se autodestruiría y quedaría en escombros. Y en aplicación, ¿ves confusión en este mundo? ¿En las naciones? ¿Ves cómo las personas viven confundidas en su pecado? Muchas veces la confusión que hay en una nación o en una persona es el juicio de Dios sobre ellos. Y solo para que entiendan este juicio de la confusión, me gustaría que me sigan, guarden su lugar ahí y me sigan a dos pasajes donde vemos este juicio de la confusión. Vayan conmigo a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Guarden su lugar ahí y vayan conmigo a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Ahora, este es uno de los pasajes más difíciles de la Escritura, porque habla de la manifestación del anticristo. Pero quiero que se enfoquen en algo principal de esto, el juicio. Noten conmigo el versículo 8, dice: y entonces se manifestará aquel inicuo. Y aquí referencia, muchos creen al anticristo y hay debate sobre esos temas, pero quiero que sigan leyendo. Dice: a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplendor de su venida. Y es la única parte en las cartas paulinas donde se habla de esta persona. Pero noten el versículo 9, dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y específicamente quiero que noten el versículo 11 y 12. Noten el versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Quién envía el poder engañoso? Dios lo envía, sin ser el autor del mal. Dios envía un poder engañoso como juicio para que los hombres crean la mentira, porque sus corazones son duros y no quisieron escuchar el evangelio. Por lo tanto, Dios envía poderes engañosos para que crean la mentira y así serán juzgados en su autodestrucción. Ahora vayan conmigo
a Primera de Reyes, capítulo 22. Fuera en su lugar en Isaías 19 todavía, vamos a regresar ahí, pero vayan a Primera de Reyes, capítulo 22. Y en este contexto, mientras que están buscando ahí, de Primera de Reyes, hay un rey malo de Israel, Acab, y está a punto de salir a la guerra este rey. Y este rey, Acab, trae a falsos profetas para que le prediquen lo que él quiere escuchar, para que le prediquen un mensaje de prosperidad. Y todos los falsos profetas le predican a Acab falsamente que cuando él vaya a la guerra va a salir victorioso. Pero entre todos los falsos profetas había un verdadero profeta de Jehová quien le predicó una verdad a Acab. Perdón, que le predicó la verdad a Acab. Y quiero que noten la increíble verdad que revela este profeta verdadero de Jehová. Noten Primera de Reyes 22 y noten el versículo 19. Dice, entonces él dijo, hablando del verdadero profeta, oye pues, palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Aquí el profeta verdadero le revela a Acab por qué los falsos profetas le estaban predicando que sería victorioso cuando no era cierto. Y el profeta le dice que en el cielo Dios tuvo una junta como un rey que tiene una junta con su ejército, pero en esta junta era Dios con su ejército de ángeles para decidir cómo moriría Acab. Y noten el versículo 20. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá o quién influenciará a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galat? En otras palabras, aquí estamos viendo de qué se habló en esta junta entre Dios y los ángeles. Y Dios pregunta en esta junta, ¿quién va a influenciar al rey Acab para que vaya a la guerra y ahí muera? Y luego nota lo que dice, y uno decía de una manera y otro decía de otra. Versículo 21, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré o yo lo influenciaré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Algunos piensan que este que salió aquí, este espíritu es Satanás. Hay controversia ahí, pero el punto es que sale uno y dice, yo lo voy a influenciar y seré un espíritu de mentira en todos sus profetas. Note lo que Dios dice. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Noten lo increíble de la soberanía de Dios en este pasaje. Dios, sin ser el autor del mal, permite a un espíritu engañoso tomar control de los falsos profetas que le prediquen mentiras al rey Acab y le dejaran creer que él saldría victorioso en la batalla. Pero en realidad este era el juicio de confusión para que Acab creyera que iba a ser victorioso, saliera a la guerra y ahí muriera. Y una vez más, Dios a veces envía poderes engañosos. Dios entrega al hombre a la locura para que crean la mentira y se autodestruyan como juicio, porque ellos aman más las tinieblas que la luz. Y lo mismo vemos en Isaías 19. Los egipcios, ellos estarían confundidos porque Dios trajo el juicio de la confusión sobre la nación para que se mataran entre ellos, para que hubiera una guerra civil y para entregarlos a la confusión de la autodestrucción. Ahora ya vimos el punto número 1, el juicio de la confusión. Veamos el punto número 2, el juicio de la autodestrucción. Noten el versículo 3. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá o se desanimará en medio de él y destruiré su consejo y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Aquí vemos uno de los propósitos de Dios en este juicio es que se desanimaran los egipcios por confiar en sus ídolos y en su propia sabiduría humana. Ellos se desanimarían al ver cómo sus hermanos egipcios se mataban entre ellos mismos. Ellos se desanimarían al ver el colapso social de la nación y no saber por qué estaba sucediendo todo esto. Y los egipcios irían y consultarían a sus imágenes, a sus ídolos, a sus hechiceros, se voltearían a la falsa religión
para buscar respuestas. Y ellos preguntarían, ¿qué está pasando en nuestra nación? ¿Por qué estamos sufriendo? ¿Por qué nuestra nación se está autodestruyendo? ¿De dónde viene toda esta confusión? Y la respuesta era que la nación o persona que rechaza a Dios es entregada a la confusión y también a la autodestrucción. Ahora, no sé de dónde viene esto originalmente, pero los pastores americanos muchas veces dicen esto, que solamente hay dos opciones, o Cristo o el caos, o Cristo o el caos. En otras palabras, no hay una tercera opción para tu vida, solo hay dos opciones. No hay una opción neutral, o tienes a Cristo en tu vida o tendrás el caos en tu vida, como Egipto lo tuvo. Y la pregunta es, ¿cuál escogerás tú? ¿Escogerás a Cristo o escogerás el caos en tu vida? Y una vez más recordemos el video de la campaña antidrogas, donde está la chica bailando sola, pensando que está pasando un buen tiempo en una discoteca, pero después se muestra la realidad, que ella era una indigente, bailando sola, sucia, en medio de la calle, solamente imaginándose que estaba pasando un buen tiempo. Fuera de Cristo solo hay confusión y autodestrucción. Noten el versículo 4. Y entregaré a Egipto en manos de señor duro, y rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Los egipcios en el pasado habían esclavizado duramente al pueblo de Dios, Israel, pero ahora como juicio Dios traería a otra nación que esclavizara a Egipto. Y este rey que los esclavizaría no solamente sería duro, sino que sería un rey violento. En uno de mis trabajos, tristemente, me tocó tener a un jefe violento que agarró la computadora de su esposa y la tiró delante de todos los trabajadores. Como se imaginarán, no duré mucho en ese trabajo. Pero ahora imagínense ser esclavos de un rey duro, prepotente y violento. Ese era el juicio sobre la nación de Egipto. Una nación los conquistaría y los gobernaría con mano dura. Noten el versículo 5. Y las aguas del mar faltarán y el río se agotará y se secará. Como parte del juicio de Dios se secaría el mar y su río. Y los estudiosos creen que aquí se refiere al río Nilo, que es un río famoso de donde depende toda la vida de Egipto. Ahora, durante la pandemia, muchos vimos como los supermercados tenían los pasillos donde estaba el producto completamente vacío. Y al pasar uno y ver esos pasillos vacíos, creó pánico en nuestra nación. Ahora imagínense el pánico que hubo en Egipto cuando todos tus recursos dependen de un río y este río está completamente seco. Noten el versículo 6. Y se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los fosos, la caña y el carrizo serán cortados. Aquí la imagen es que todo Egipto se empieza a secar como parte del juicio de Dios. Y todos los recursos de la nación son afectados. Versículo 7. La padrera junto al río, junto a la ribera del río, y todas las sementeras del río se secarán, se perderán y no serán más. Y aquí la imagen es que alrededor del río de Egipto había lugares donde se estaba sembrando cosecha. Por cierto que de ahí vienen los alimentos de la nación. Pero como el río se secó, lo que estaban sembrando quedaría seco y vacío, y esto ocasionaría falta de comida en Egipto. No sé si han visto los calendarios que muestra en los tiempos de verano un árbol y flores y vida, y mientras que va avanzando el tiempo se muestra en el otoño y en el invierno un árbol y flores muertas, caídas. Esta es la imagen. Egipto tenía cosecha y ahora estaría todo seco y muerto en poco tiempo. Noten el versículo 8. Los pescadores también se entristecerán, harán duelo todos los que echan anzuelo en el río, y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. No sé si recuerdan la historia de Pedro cuando estaba pescando y no pudo pescar nada en toda la noche. En el momento que Jesús le dice tiren la red y obedece, los pescados eran tantos que las redes se rompían. Y en ese momento Pedro se da cuenta que Jesús no es un nombre común, sino que es el Santo de Israel. Bueno, lo que sucede aquí es lo mismo, pero al revés.
Por la desobediencia de Egipto, Dios soberanamente haría que, como Pedro, no pudieran pescar nada, absolutamente nada. Y por lo tanto los pescadores caerían también en gran desánimo. Noten el versículo 9 y 10. Los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos, porque todas sus redes serán rotas y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. En los versículos 9 y 10 seguimos viendo cómo los negocios en Egipto serían afectados por el juicio de Dios. Y aquí la idea es que los negocios que están asociados con tejer redes y telas sufrirían. Y al ver el colapso de sus negocios, los dueños de ellos caerían también en desánimo. Y en aplicación, Dios tiene muchas maneras de llamar la atención de un hombre para que se dé cuenta que va en un camino de muerte. Y a veces Dios llama la atención de un hombre al poner la mano en contra de sus negocios para que nada le salga bien en ese negocio. Y una pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué tiene que hacer Dios para llamar la atención en tu vida? Noten conmigo el versículo 11. Ciertamente son necios los príncipes de Zoán. El consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón, yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos? Dios aquí declara necios a todos los príncipes de Zoán, que según los estudiosos era la capital de Egipto en esos tiempos. Pues aquí los más sabios consejeros de Egipto no podían entender o detener lo que Dios estaba haciendo, aunque se jactaban de ser hombres sabios y ser consejeros del mismo rey. Y esto es interesante porque según los estudiosos, Egipto era conocido como el centro de la sabiduría en sus tiempos. Pero aquí Dios con gran sarcasmo le pregunta a los hombres sabios de la nación y le dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde están los hombres inteligentes? ¿Dónde están los consejeros de Faraón? ¿Dónde están los adivinos? ¿Dónde están? ¿Por qué no pueden ayudar a su nación que está en crisis? Y la razón es que Dios había enloquecido la sabiduría de la nación para mostrar las profundidades de su sabiduría. Noten el versículo 12. ¿Dónde están ahora aquellos tus sabios que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto? Dios una vez más con gran sarcasmo pregunta, ¿dónde están tus sabios, Egipto, que no los veo? Y Dios sarcásticamente dice, si son tan sabios los hombres de Egipto, entonces que les digan los que yo haré con la nación. Dígame, oh hombres sabios, dice Jehová, el futuro de Egipto, si es que pueden hacerlo. Versículo 13. Se han desvanecido los príncipes de Zoán, se han engañado los príncipes de Memphis, engañaron a Egipto los que son la piedra angular de sus familias. Aquí Dios culpa primordialmente a los líderes de la nación por el pecado y el juicio que vino sobre ellos, por el caos social. Noten el versículo 14. Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él e hicieron errar a Egipto en toda su obra como tambalea el ebrio en su vómito. Ahora en la Biblia una imagen común del juicio de Dios es la de alguien que está embriagado por tomar la copa de la ira de Dios. En otras palabras, aquí Dios había enviado un espíritu de confusión y las personas que son juzgadas por él son confundidas, que parecen ebrios. No sé si han visto los videos de policías cuando le hacen la prueba de alcohol a alguien. Ellos usualmente los hacen caminar en una línea derecha a la persona que están examinando para ver si está ebria o no. Y cuando una persona está ebria en los videos se ve que no pueden caminar en una línea derecha y tambalean y a veces se caen. Y esto es lo que vemos ilustrado, el juicio de Dios de la confusión. Ellos como un hombre, Egipto como un hombre ebrio o borracho, se confunde, titubea y caen en su propio vómito. Y en realidad, este es el hombre de Dios, el hombre sin Dios. Es un hombre confundido como un ebrio. Es un hombre que va por la vida tambaleando para izquierda y para derecha. Es un hombre que está autodestruyendo su familia por su pecado.
Es un hombre que cae en su vómito y no se da cuenta de lo vergonzoso y de lo abominable y del asco que es eso delante de un Dios 3 veces santo. Y es un hombre que, tirado en su vómito y en la vergüenza de su pecado, va directamente al infierno y no lo sabe. No sabe que le espera la eterna ira de Dios si no se arrepiente y cree en Jesucristo para salvación. Y así estaba Egipto. Noten el versículo 15. Y no aprovechará Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, la rama o el junco. Y esto es una manera de decir de la A a la Z, desde los líderes hasta la gente común de la sociedad. No importa lo que ustedes hagan, yo he decidido. Esto muestra la absoluta soberanía de Dios. Dios ha dicho desde la cabeza, desde los líderes políticos, desde los adivinos, desde los líderes religiosos, hasta el más pequeño de la sociedad, nadie, absolutamente nadie puede detener mi juicio. Noten el versículo 16. En aquel día los egipcios serán como mujeres. Ahora imagínense ser un soldado valiente quien sirve a su país y tú decirle a ese soldado que él va a temblar como una mujer en el día del juicio. Esto sería algo ofensivo para ellos. Pues es lo que Dios le está diciendo a los hombres valientes de Egipto. Le está diciendo que temblarán como mujeres en el día del juicio. Noten el versículo 16, dice, en aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que Él levantará contra ellos. Tenía un conocido quien se burlaba constantemente de Dios cada vez que yo le compartía el Evangelio. Y recuerdo que le dije, ten cuidado con lo que dices al burlarte de Dios, porque blasfemas. Y recuerdo que al poco tiempo me marcó llorando desde la prisión, porque lo habían metido ahí, y me rogó que por favor orara por él para que Dios lo perdonara. Y así serían los egipcios en ese día. Se burlaban de Dios con su pecado y su idolatría, pero en ese día gritarían, dice Isaías, como mujeres aterrorizadas porque la mano del juicio de Dios estaba levantada en contra de ellos. Noten el versículo 17. Y la tierra de Judá será espanto a Egipto, todo hombre de ella se acordare, temerá, por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre aquel. Ahora aquí vemos que Egipto, aún escuchar sobre Judá, que es el pueblo de Dios, temblaría, porque relacionarían en sus mentes a Judá con Dios, porque Judá es el pueblo de Dios. Ahora hay mucho debate de por qué se escribió este capítulo para el pueblo de Judá, si en realidad ellos eran los que iban a leer esto. Y creo que es muy sencillo. Dios lo escribió para Judá para que supieran sobre su absoluta soberanía sobre las naciones y que no era necesario confiar en. Ahora, ya vimos el juicio de la confusión, punto número 1. Ya vimos, punto número 2, el juicio de la autodestrucción. Punto número 3, Egipto, el pueblo de Dios. Y noten conmigo el versículo 18. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Erez. Ahora pongan mucha atención porque como leí en uno de los comentarios, esta última parte del capítulo es un final emocionante que es inesperado por lo que acabamos de leer. Y noten que habla en aquel día, que es una referencia a los tiempos finales. Y noten que dice que en aquel día, en los tiempos finales, 5 ciudades de la tierra de Egipto van a hablar la lengua de Canaán. En otras palabras, Egipto iba a hablar en hebreo el lenguaje del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y las 5 ciudades de Egipto representan a todo Egipto. Ahora, no solamente dice que los egipcios hablarán el lenguaje del pueblo de Dios, sino que en aquel día ellos van a jurar por Jehová de los ejércitos. Y al final dice que una ciudad de Egipto será llamada ciudad de Erez. Ahora, hay debate
que significa, según los estudiosos, la ciudad del sol. ¿Por qué menciona que aquí la ciudad del sol de Egipto? Porque en la ciudad del sol de Egipto adoraban al sol, eran idólatras. Pero ahora esta ciudad que adora al sol, era idólatra, se convertirá a Jehová en aquel día. Y la pregunta es, ¿qué sucedería con Egipto según estos versículos? Bueno, es claro que ellos de alguna manera se voltearían de sus ídolos al Dios verdadero. Pero ¿cómo se voltearían? Es la gran pregunta. Algunos ven esto como cumplimiento literal en el milenio, donde los egipcios de manera literal hablarán en hebreo, como los judíos lo hacían. Y otros ven esto como lenguaje profético, que simplemente significa que los egipcios dejarían su idolatría y vendrían a Cristo en los últimos días. Yo personalmente creo que es más consistente que esto se trata del Evangelio, que un remanente de los egipcios, los que no son judíos, vendrán a Cristo por el Evangelio y se voltearán de sus ídolos al Dios verdadero. Ahora, con esto en mente, sigan leyendo conmigo. Noten el versículo 19. Dice, en aquel tiempo habrá un altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y un monumento a Jehová junto a su frontera. Dice Isaías que en el futuro Egipto tendría un altar y un monumento, pero ya no para sus ídolos, sino que ahora para Jehová. Y esto es increíble, pues al principio del capítulo leímos el pecado de Egipto, su idolatría, pero al final de los tiempos, Egipto se voltea al Señor, a Jehová. Ahora, algunos piensan que es un monumento y un altar físico. Yo no creo que sea así. Yo creo que es lenguaje profético para comunicarnos que Egipto vendrá a Cristo y adorará a Dios en espíritu y en verdad por medio del Evangelio. ¿Por qué? Porque ya no es necesario que nos acerquemos a Dios por medio de un altar hecho de manos, sino que nos acerquemos a Dios por medio de la obra perfecta de Jesucristo. Noten el versículo 20. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y Él les enviará Salvador y príncipe que los libre. Noten el versículo 20, donde Isaías nos dice que todo esto sucederá en Egipto, traerá gloria a Dios. ¿Qué le traerá gloria a Dios? Que desde el juicio de la confusión, del juicio de su destrucción, del juicio de un rey violento, Dios sería glorificado cuando al final de los tiempos los egipcios se voltarían a Jehová en arrepentimiento y fe. Pues Dios levantaría, como dice aquí, a un Salvador y un príncipe. Las versiones más literales dice a un Salvador y a un poderoso. Como dice el comentarista Alec Moyer, los egipcios se voltarían a Dios en oración y Él les respondería al enviarles este Salvador y príncipe del que habla este versículo. En otras palabras, egipcio estaría como un hombre borracho, tirado, tambaleando en su vómito, en vergüenza, en juicio, confundido, pero en aquel día clamaría a Jehová y Dios enviaría a alguien quien es llamado aquí príncipe y Salvador, o Salvador poderoso, como dicen otras versiones. Ahora, por curiosidad, revisé las referencias de la Biblia en Isaías a los títulos de Salvador y poderoso, y siempre se refieren a Dios. Pero si se refiere a Dios, ¿cómo es que Dios iba a enviar a Dios? En la encarnación del Hijo de Dios. Yo personalmente creo que aquí el Salvador es Salvador con S mayúscula y el poderoso con P mayúscula es una referencia a Cristo. Ahora, los comentarios modernos, nadie menciona a Cristo más que pero sí mencionan a Dios. Pero revisé los comentarios antiguos de los puritanos y de los reformadores, como Juan Calvino y Matthew Poole, y ellos también creían que este versículo se refiere a Cristo como el Salvador poderoso que salvaría a esta nación perdida. Juan Calvino dice, esto no puede ser otro que Cristo.
Es decir, Dios interveniría en Egipto y los salvaría por medio del Evangelio al enviarles las noticias del Salvador poderoso, de Jesús, quien transformaría la nación y los movería del reino de las tinieblas a su luz admirable. Noten el versículo 21. Y Jehová será conocido de Egipto, y los egipcios conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificios y oblación, que son ofrendas, y harán votos a Jehová y los cumplirán. Aquí vemos que después de la salvación que trajera este Salvador y príncipe, que Jehová sería conocido en todo Egipto. Después de esa salvación habría sacrificio, ofrendas y votos a Jehová. Y una vez más, no creo que sea literal, sino que es lenguaje profético para decirnos que ahora Egipto se había volteado de sus ídolos a servir al Dios verdadero del corazón. Al Dios verdadero desde el corazón. Noten conmigo el versículo 22. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y le será clemente, y lo sanará. Y noten cómo Dios opera en Egipto para traerlos a salvación. Y noten que es la misma manera que Dios sigue operando el día de hoy muchas veces para traer a la gente la salvación. Dios primero heriría o lastimaría a Egipto por su pecado, pero después de herirlos con juicio de los egipcios, los egipcios se voltearían a Él, se convertirían a Él, y Él les sería un Dios clemente, un Dios misericordioso, quien los sanaría con las vendas suaves del Evangelio de Cristo. ¿Y que no es así, hermanos, como Dios sigue obrando el día de hoy? Dios muchas veces nos hiere, nos lastima con el juicio por nuestro pecado. Y cuando nos arrepentimos, cuando lo buscamos, cuando nos damos cuenta de la condición que estamos, clamamos a Dios y le clamamos por el príncipe y salvador poderoso Jesucristo. Y cuando nos arrepentimos y nos convertimos a Jehová, Él es clemente, Él es misericordioso y sana nuestras almas y heridas y las venda con el aceite suave del Evangelio de Jesucristo. Versículo 23. En aquel tiempo habrá una calzada, habrá una carretera de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. Este versículo 23 nos describe una carretera entre Egipto y Asiria. Ahora ellos se odiaban y los dos son pueblos que eran idólatras, y algunos creen que esto es literal, que literalmente va a haber una carretera en el milenio. Pero una vez más yo pienso que esto es simbólico y que está diciendo aquí que dos naciones paganas, idólatras y enemigas históricas del pueblo de Dios, ahora estarán adorando al mismo Dios que los judíos. Y esto, mis hermanos, no se puede explicar fuera del Evangelio de Jesucristo. Solo en el Evangelio Dios puede traer a dos naciones idólatras y paganas que odian a Dios y convertirlos en adoradores de verdad. Noten el versículo 24 y 25. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, y noten las palabras, hermanos, bendito el pueblo mío, ¿qué dice? Egipto, y el asirio, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Hermanos, ¿cuándo Dios ha llamado a Egipto su pueblo? En toda la Biblia. ¿Cuándo ha llamado Dios al asirio la obra de mis manos? ¿Cuándo Dios ha puesto al mismo nivel a Egipto y a Asiria junto con Israel? ¿Cuándo Dios ha dicho, bendito el pueblo mío, Egipto? Yo les diré cuándo. Jamás. Excepto una sola vez, en la cruz. Pues en la cruz se cumple la promesa de Abraham en que en él serían benditas todas las naciones de la tierra y no solo Israel. En la cruz, en la bendita cruz, Dios llamó al que no era pueblo, mi pueblo. Oh, bendita cruz que aún el ladrón y pecador ahí le bendijo.
Y no solo eso, sino que al pecador le puede decir, oh, obra de mis manos, porque en Cristo y solo en Él las cosas viejas han pasado y he aquí, todas son nuevas continuamente. Gracias a Dios por esa bella cruz que tomó el lugar del más vil pecador. Pues a la cruz Dios el Padre descargó su ira eterna sobre el príncipe y poderoso Jesús para perdonar a aquellos que se arrepienten y creen en Él. En la cruz Él unió a los judíos que eran su pueblo con los que no éramos su pueblo y nos hizo un solo pueblo. Y ahora por la cruz Dios puede voltear a ver a pecadores y llamarles justos por un mérito que no es de ellos mismos. La justicia perfecta de Cristo que es contada a favor del pecador cuando se arrepiente y cree. Y por esta razón, un Dios 3 veces santo puede voltear a aquel que antes, como Egipto, era un borracho que tambaleaba a izquierda y derecha y se caía en su propio vómito, y llamarle bendito. Oh, si no has volteado a la gloriosa cruz, si estás como el ebrio, confundido, en la vergüenza de tu pecado y en camino al infierno, ven hoy, tú que estás confundido y en la destrucción del pecado, porque solamente hay 2 opciones en la vida, o Cristo o el caos. Ven hoy porque Jehová es clemente y misericordioso con los que se acercan a Él por medio de la cruz. Ven porque el juicio de la eterna ira de Dios es seguro sobre tu vida y tu única salvación es si clamas a Él creyendo que es clemente por medio del príncipe poderoso Jesús. Y si tú crees que murió por los pecados del mundo y resucitó el tercer día, serás salvo de la ira de Dios. Pero si no, perecerás por toda la eternidad. Isaías 19, versículo 24. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío, Egipto, y el asirio, obra de mis manos, e Israel, mi heredad.